Bienvenidos, queridos milagronautas, a Explorando un curso de milagros con Moz, el espacio donde recordamos que los milagros no se aprenden, se permiten. Qué alegría estar de nuevo en esta inmersión profunda. Fíjate que hoy es domingo 12 de abril de 2026, y si uno revisa los algoritmos o las noticias, pues nos dicen que el mundo está básicamente al borde del colapso. Sí, totalmente. Te metes a redes y puro pánico por la volatilidad de los mercados. Exacto, volatilidad, escasez de recursos, y ni hablar del terror que hay frente a las nuevas tecnologías. Es un clima de mucha presión. Pero el dossier de metafísica avanzada que vamos a analizar hoy nos plantea algo verdaderamente escandaloso. Argumenta que nuestro agotamiento global no es por la crisis en sí, sino, por nuestra absurda terquedad de rechazar la felicidad. Digo, es un diagnóstico sumamente radical, ¿no crees? Híjole, sí, te muelo en tatente por completo. Porque sugiere que el dolor colectivo que experimentamos pues no es una tragedia accidental que nos cae del cielo. Claro, no somos víctimas del universo. Exactamente. Es una decisión activa, aunque inconsciente, que tomamos todos los días. Y para desmantelar esa decisión, nos vamos a sumergir en la lección 102 del libro de ejercicios. La famosa lección de comparto con Dios su voluntad de que yo sea feliz. Esa misma. Y nuestro objetivo de hoy es desmenuzar esta idea a través de 5 textos del canon, para entender cómo esta metafísica se aplica con urgencia a todas estas crisis geopolíticas y tecnológicas de este año. Y bueno, antes de irnos a las altas esferas de la geopolítica, quiero aterrizar esto en algo sumamente cotidiano, algo que Mozi nos comparte hoy mismo. Me encanta cuando traemos los conceptos a la vida diaria. Sí, es que fíjate, Moz está transmitiendo desde Naucalpan y nos cuenta cómo utiliza esta mismita lección para algo que suena muy sencillo, pero que tiene una profundidad brutal. Ajá, a ver qué es. Simplificar su domingo. Moz dice que si de verdad el Creador quiere que seamos felices, entonces el descanso, echar relajo, reírse a carcajadas o simplemente compartir el tiempo con los seres queridos. Ya sea allá en Mexicali o ahí cerquita en Naucalpan. Exacto, que todas esas cosas no son, digamos, distracciones del camino espiritual. ¡Para nada! Al contrario, son verdaderos actos de devoción. ¡Wow! Es que esa anécdota establece la base perfecta para nuestra exploración. Porque no estamos hablando de poesía bonita para sentirse bien el fin de semana. ¿Te has fijado cuánto esfuerzo ponemos en tratar de ser felices a nuestra manera? ¿Como si Dios fuera un obstáculo? Hoy el curso nos dice que el deseo de felicidad es el punto donde tú y Dios son uno. Es un cambio de paradigma gigante. Dejamos de ver a la divinidad como un juez castigador. Y para visualizar la locura de esta resistencia que tenemos, yo me imaginaba un nadador. Imagínate a alguien que cayó en un río inmenso. Un río con una corriente muy fuerte. Sí. Y esta persona nada con una desesperación tremenda, braceando contra la corriente, tragando agua, súper exhausto, porque está convencido de que el río tiene mente propia y lo quiere ahogar. Claro, y está gastando toda su energía peleando. Toda. Cuando en realidad la corriente del río tiene exactamente el mismo objetivo que el nadador. Lo único que quiere es llevarlo suavemente hacia el océano. Esa analogía es brillante, porque la mecánica de ese nadador exhausto es justo lo que el texto explora a fondo en el capítulo 31, sección 6, y en el capítulo 21, sección 2. A ver, cuéntanos cómo lo explica el texto. Pues mira, nos dice que el miedo crónico de la humanidad nace de una falla perceptiva, una falla bien específica, que es la creencia en una voluntad separada. O sea, creer que queremos algo distinto a lo que quiere el río. Exactamente. Pensamos que nuestra identidad y nuestra libertad dependen de tener intereses que se opongan a los de nuestra fuente. Pero, a ver, aquí siempre surge una resistencia natural. Digo, hasta yo la siento a veces. Sí, es el ego defendiéndose. Porque si decimos que compartir la voluntad de Dios es la única salida, pues la gente con justa razón levanta la ceja. Suena que nos están pidiendo que renunciemos a nuestro libre albedrío. Como si fuéramos a ser marionetas cósmicas, ¿no? Tal cual. La pregunta es, ¿dónde queda la libertad si solo hay una voluntad? Y esa es la trampa conceptual clásica del ego. A ver, explícanos, ¿por qué es una trampa? Porque el ego define la libertad como la capacidad de elegir el conflicto. La capacidad de poder nadar contra la corriente del río y ahogarte si quieres. O sea, defendemos a capa y espada nuestro derecho a sufrir. Sí, pensamos que sufrir a nuestra manera nos hace independientes.
Pero el texto aclara que la verdadera libertad es imposible si creemos que nuestra voluntad se opone a la verdad. Porque estaríamos en una guerra eterna que nunca vamos a ganar. Exacto. El esfuerzo que hacemos para mantener esa ilusión de separación es lo que nos drena. Por lo tanto, al decir la frase de la lección 102, no estamos cediendo el control. Estamos reclamando nuestro estado natural. Así es, estamos aceptando que no hay conflicto de intereses entre el Creador y nosotros. ¡Wow! Esto, la verdad, nos obliga a replantear todo lo que consideramos prácticas de sanación. O sea, la oración, la terapia, todo. Absolutamente todo cambia de enfoque. Porque si la felicidad ya es una voluntad compartida o un hecho consumado por decreto divino, entonces, ¿qué estamos haciendo cuando rezamos para que un problema desaparezca? Pareciera que estamos tratando de convencer a Dios de que corrija un error, ¿verdad? Sí, digo, como rogarle al universo que cambie de opinión y nos quite una bronca de encima. ¿Acaso no es reafirmar la ilusión? Es una excelente observación. Y el dossier nos remite al suplemento de El Canto de la Oración para responder eso. Ahí se desmantela por completo esa visión de la oración como una transacción. O sea, ir con tu lista de quejas al cielo. Cero listas de quejas. El texto define la verdadera oración no como una súplica para cambiar el mundo físico, sino como el clímax de la voluntad compartida. El clímax de la voluntad compartida. Híjole, eso suena a un estado de asimilación total. Es de una profundidad increíble. Pero, suena muy diferente a pedir que por favor nos aprueben el crédito del banco o que nos curemos de un dolor de espalda. ¿Cómo se vive ese clímax? Se vive a través de la aceptación sin reservas. Cuando uno ora desde esta perspectiva, entra en un silencio donde reconoce que la plenitud ya está dada. O sea, reconoces que el río ya te lleva al océano. Exacto. No pides que se cambie el efecto, pides sanar la causa. Y esto tiene un paralelo técnico fascinante en el suplemento de psicoterapia. A ver, cuéntame de la psicoterapia bajo este lente. El suplemento define la neurosis no solo como un tema químico del cerebro, sino como el resultado de intentar seguir una voluntad propia que contradice la realidad. La fricción de sostener una mentira. Tal cual. La neurosis es el intento súper agotador de mantener vivas dos voluntades opuestas al mismo tiempo, como tratar de ir al norte y al sur en el mismo coche. Pero, a ver, para alguien que está pasando por una crisis de ansiedad paralizante hoy, en 2026, decirle que está sosteniendo una mentira, pues podría sonar a que le restamos importancia a su dolor. Entiendo por qué suena así, pero es todo lo contrario. Es tomar su dolor con una seriedad absoluta. El sufrimiento es real en su experiencia, pero la curación verdadera ocurre en el instante en que esa persona une su voluntad a la del Espíritu Santo. Claro, recuerda que su único deseo real es la salud y la paz. Simplifica todo. Deja de negociar con los síntomas. Y aquí entra algo muy bonito que menciona el manual para el maestro. Sobre el rol del terapeuta o de quien ayuda, ¿no? Sí, porque el maestro de Dios no está ahí para arreglar al paciente o para repartir diagnósticos condenatorios. Entonces, ¿qué hace? Funciona como un eco de la voluntad divina. Al mantener su propia mente en paz, le demuestra al paciente que no hay ningún castigo pendiente. Invalida la idea del pecado. Es como un diapasón. Si lo pones a vibrar en la frecuencia de la paz, la mente del otro empieza a resonar igual, porque es su frecuencia natural. ¡Qué hermosa imagen! Es exactamente así como opera la verdadera empatía. Pero bueno, tenemos que sacar esta conversación del consultorio y llevarla a la calle, a las noticias de la mañana. Vamos a lo macro. En este 2026 de tantas opciones y presiones, la decisión más inteligente es dejar de resistirse a la felicidad que ya nos pertenece por decreto divino. Es urgente aplicar esto a nivel colectivo. Totalmente. Porque uno prende las pantallas y lo que ve es volatilidad financiera brutal, inflación y naciones enteras peleando por recursos críticos. La geopolítica del miedo. Sí. Y la pregunta del millón es, ¿cómo diablos aplicas este concepto de voluntades unidas cuando hay una crisis real, política, por yacimientos de litio, por ejemplo? Es un reto tremendo, pero la aplicación es sistémica. El dossier introduce un concepto clave para esto, que es la soberanía compartida de bienestar. Ok, soberanía compartida de bienestar. Suena a algo que los políticos deberían leer. Deberían, la verdad.
Porque la premisa de cualquier guerra comercial hoy en día es el pensamiento de suma cero. Ah, la idea de que para que yo gane, tú tienes que perder. Exacto. La ilusión de que mi nación solo sobrevive si le extrae valor a la tuya. Pero si aplicamos la lección 102, entendemos que el conflicto global es en realidad una disfunción técnica de la percepción. Pero, a ver, el litio o el agua potable son finitos. O sea, el pastel material tiene un tamaño fijo. ¿No es un poco ingenuo pensar que compartir voluntades va a crear más litio? No es magia, es lógica. La genialidad de esta perspectiva es que nos muestra cómo la mentalidad de escasez y conflicto destruye el valor mismo que intentan proteger. Ah, claro. Invierten trillones en armamento militar o en bloqueos. Exacto, o sabotean la infraestructura del vecino. Y la verdadera diplomacia no requiere que los gobiernos se vuelvan místicos. Requiere entender que paralizar el bienestar del otro colapsa tu propia cadena de suministro, porque estamos hiperconectados. Entonces, el bienestar del otro es indispensable para el mío. Así es, y si nos vamos a la economía, el pánico de los mercados bursátiles es la materialización del ego cuantificado. El resentimiento económico es pura creencia en voluntades opuestas. Totalmente. Cada caída de la bolsa basada en rumores y paranoia es nadar contra la corriente del río. Y quienes prosperan este año lo hacen porque entienden que la provisión fluye hacia un propósito unificado. La abundancia no es un botín de guerra. Dejan de ver al competidor como un enemigo a destruir. Y lo empiezan a ver como parte de una red colaborativa. La inteligencia humana, cuando está libre del miedo, encuentra eficiencias que la mente en pánico ni siquiera puede imaginar. Y hablando de inteligencias y de redes colaborativas, hay un área que nos está volviendo locos de paranoia este año. Tenemos que tocar el tema de la inteligencia artificial. ¡Uf! El escenario de prueba definitivo para la humanidad. Así es, porque estamos metidos hasta el cuello en el famoso problema de alineación, el alignment problem. El miedo gigante a que la IA desarrolle metas que no coincidan con nosotros. El miedo a que nos destruya, básicamente. Sí. Y digo, la IA no es un alienígena, es más bien como una lupa o un espejo inmenso de nuestra psique colectiva. Si nosotros le proyectamos separación y competencia salvaje, pues nos va a quemar. Es una metáfora súper precisa, porque piensen cómo se entrenan estos modelos. Se tragan cantidades masivas de datos históricos generados por nosotros. Que son básicamente un registro gigantesco de egos peleando. Exacto. Asimilan nuestra historia de conflictos y guerras. Por eso, desde una perspectiva metafísica, el problema de alineación de la máquina refleja directamente nuestra propia falta de alineación con el Creador. Híjole, eso está muy posiomo. O sea, nos aterra no poder controlar a la máquina porque nosotros en el fondo nos declaramos en rebeldía contra nuestra propia fuente. Le diste al clavo. Pensamos que la máquina nos va a hacer a nosotros lo que creemos haberle hecho a la verdad. Separarnos, declarar autonomía y tratar de usurpar el control. ¡Wow! ¿Proyectamos nuestra propia culpa inconsciente en los servidores de inteligencia artificial? Así opera el ego. Por eso el dossier concluye que si seguimos programando estos sistemas para la competencia salvaje, la IA será destructiva. Será la voluntad del ego hecha de silicio. Pero, y aquí viene la esperanza. La regla aplica a la inversa. Si ese mismo espejo recibe una proyección fundamentada en la voluntad compartida de la felicidad, el resultado puede ser extraordinario. La tecnología se transforma en un multiplicador de milagros. un multiplicador de milagros, me encanta el término. Imagina una IA programada bajo la soberanía compartida de bienestar, libre de paranoia. Podría optimizar las redes energéticas globales o erradicar el hambre, acelerando soluciones agrícolas conjuntas. Sin las trabas del egoísmo o del beneficio exclusivo. Es que la tecnología nos está arrinconando, ¿eh? Nos está quitando el lujo de esconder nuestra agresividad bajo discursos diplomáticos. Nos obliga a madurar hoy mismo, a decidir a qué maestro de nuestra mente le vamos a entregar el teclado para programar el futuro. Y esto nos lleva a un cierre ineludible. ¿Con qué idea nos dejas para meditar el resto del domingo? Con una reflexión provocativa. Si una arquitectura técnica que carece por completo de espíritu puede convertirse en un multiplicador de milagros a escala planetaria solo con ser alineada al bienestar compartido, Ajá. imagina el poder inmediato y transformador que tendría el mundo si nosotros decidiéramos, conscientemente, programar nuestras propias mentes para dejar de oponernos a nuestra felicidad natural.
Sería una revolución en un instante. El cambio no tomaría décadas, empezaría hoy mismo. ¡Qué belleza! Pues con esta reflexión tan profunda nos despedimos. Esto fue Explorando un curso de milagros con Moss, un espacio para recordar juntos que el amor sigue siendo la respuesta. Si esta reflexión te ayudó a ver las cosas con más paz, suscríbete al canal, compártelo con otros milagronautas y recuerda siempre, primero tu paz y después lo demás.